Acá estamos de vuelta con la parte 2 de nuestro quimera. Iniciaremos con las alas comenzando con 12 cadenas. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la vuelta número 2 vamos a tejer a partir de la segunda cadena disponible, pero tomando la parte de atrás, este punto que se ve ahí. Así se ve adelante y así se ve por atrás. Continuaremos haciendo 10 puntos bajos. Acá vamos el primero, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así nos debería ir quedando nuestro tejido. En el último punto vamos a realizar 5 puntos bajos en este mismo lugar. Aquí vamos con el primero, en el mismo lugar hacemos el segundo, en el mismo lugar el tercero, en el mismo lugar el cuarto y en el mismo lugar el quinto. Tiramos del hilo y cerramos nuestro huequito. Una vez bien cerrado, continuamos haciendo 8 puntos bajos. Vamos a tejer tomando toda la cadena. Aquí vamos con el primer punto, 1, en el siguiente el segundo, 2, acá vamos con el tercero, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a subir cadena y giramos nuestro tejido. En la vuelta número 3 vamos a realizar 9 puntos bajos, iniciando por el primer punto disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a realizar 3 aumentos seguidos. Aquí vamos con el primer aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Y en el tercer punto hacemos otro aumento. Nos va a ir quedando de esta manera. Continuamos tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último hacemos el 12. Ahí en ese que nos queda en el costadito. Nos iría quedando de esta manera nuestra alita. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido y en la vuelta número 4 vamos a realizar 27 puntos bajos, comenzando a partir de la segunda cadena disponible. Acá vamos 1, 2,
Continuamos tejiendo sobre el tejido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y el último 27. En la vuelta número 5 vamos a subir cadena, giramos nuestro tejido y continuaremos tejiendo 8 puntos bajos, iniciando por el primer punto disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continuamos con aumento por 3 veces. 1, primer aumento, 2, el segundo aumento y aquí en el tercero el tercer aumento. Continuamos con 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí en el último 16. Continúo subiendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 y giramos nuestro tejido. En la vuelta número 6 vamos a tejer a partir de la segunda cadena disponible 30 puntos bajos. Ahí vamos 1, en la siguiente cadena hacemos el 2, aquí comenzamos a tejer en el tejido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Nos va a ir quedando de esta manera y ahora levantamos cadena. En la vuelta número 7 vamos a realizar medios puntos. Hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continuamos con 3 aumentos seguidos. Acá vamos con el primero, el segundo aumento y aquí el tercer aumento. Y terminaremos con 19 puntos bajos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Hacemos punto deslizado y terminamos con nuestra alita. Dejamos hilo suficiente para coser al cuerpo y de estas vamos a necesitar 2. Con color verde menta comenzaremos a hacer la colita. Iniciamos con un anillo mágico de 4 medios puntos. Aquí voy con el primero.
2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 8 puntos bajos. Aquí vamos con el primer aumento. Marcamos el primer punto que hicimos. El segundo aumento. El tercer aumento. Y aquí el último aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, o sea, 8 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el último el 8. Acomodamos un poquito. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos y aquí nuestro primer aumento. Continuamos con un punto, un aumento hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar un punto en cada punto de la vuelta anterior, o sea 12 puntos bajos. Hagamos uno, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la vuelta número 6 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Comenzamos con 1, marcamos, 2 y aquí nuestro primer aumento. Y continuamos haciendo 2 puntos, un aumento hasta llegar al final de la vuelta y nos deberían quedar 16 puntos bajos. Bien, desde la vuelta número 7 a la 9 vamos a hacer vueltas de 16 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas. Una vez terminadas esas vueltas, vamos a aprovechar a ponerle la lengua. Vamos a agarrar hilo rojo, vamos a realizar un nudito. Una vez realizado el nudo con nuestra aguja lanera, vamos a pasarlo por la punta. Y luego cortamos el excedente. Y listo, acá tenemos nuestra lengua. Continuamos con la vuelta número 10, realizando esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Acá vamos con 1, 2 y aquí nuestra primera disminución. Y repito, 2 puntos, una disminución hasta el final de la vuelta. Nos deberían quedar 12 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Acá vamos
un punto bajo, marcamos y en el siguiente una disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos deberían quedar 8 puntos bajos. Una vez terminada la vuelta, rellenamos la cabeza y desde la vuelta número 12 a la 37 vamos a hacer vueltas de 8 medios puntos. Y así nos debería quedar nuestra serpiente de colita. Procedemos a cerrar la colita. De esta manera introducimos la aguja por un lado y salimos por el otro, de esta forma. Y vamos haciendo puntos bajos. Acá vamos 1, 2 y 3. Tiramos del hilo y dejamos suficiente para coser al cuerpo. Ahora es el turno de nuestro pelo. Vamos a iniciar con 67 cadenas. Una vez que terminen esto, recuerden medir la circunferencia de la cabeza con nuestras cadenitas. Si sobra, les sacan puntos y si les falta, hacen otras cadenitas más. En la vuelta número 2 vamos a hacer esta secuencia. Tejeremos a partir del tercer punto disponible haciendo 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí damos nuestro primer punto alto y aquí en el mismo lugar haremos el segundo. Continuamos con 2 puntos bajos en el mismo punto. Acá damos uno y en el mismo lugar hacemos el segundo. Esta es la secuencia que vamos a repetir. 2 puntos altos en el mismo punto. Acá damos 1 y el segundo punto alto. Continuamos con 2 puntos bajos en el mismo lugar. Acá damos 1 y en el mismo lugar hacemos otro punto bajo. Repetimos 2 puntos altos en el mismo punto. Continúo con 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repito esto durante toda la cadena. Y nos tendría que quedar de esta forma. Esos serían todos los pelitos de nuestro quimera. Para el hocico utilizaremos un color beige. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí damos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primer aumento. Vamos a marcar el primer punto que hicimos. Acá el segundo. El tercer aumento. El cuarto aumento. El quinto aumento. Y aquí el último aumento. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, un aumento. Acá vamos nuestro primer punto, marcamos y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar me tienen que quedar 18 puntos bajos.
En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Acá voy, mi primer punto, marcamos 2 y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Continuamos con la vuelta número 5 repitiendo esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 30 medios puntos. Acá voy 1, marcamos 2, 3 y aquí iría nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a hacer esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Aquí vamos 1, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 36 medios puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta de 36 medios puntos. Nos vemos al final de esta vuelta. Una vez finalizado hacemos un punto deslizado y dejamos suficiente hilo para coser al cuerpo. Con amarillo vamos a hacer los cuernitos, comenzando con un anillo mágico de 4 medios puntos. Aquí vamos con 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo. Para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 8 puntos bajos. Acá voy con el primer aumento. Hacemos un punto, marcamos y en el mismo lugar hacemos otro puntito. Vamos con el segundo aumento. El tercer aumento. Y aquí el último aumento. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto en cada punto de la vuelta anterior, o sea 8 medios puntos. Acá vamos con el primero. Dos, 3, 4, 5, 6, 7 y por último el 8. Lo acomodamos un poquito. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Comenzamos con 1, marcamos y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer una vueltita de 12 puntos bajos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Nos vemos al final de esta vueltita. En la vuelta número 6 vamos a hacer esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta nos tienen que quedar 16 medios puntos. Acá vamos con el primero, marcamos 2,
Y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar hacemos un punto deslizado y cortamos hebra. Nos vemos al final de esta vueltita. Aquí ya lo tenemos terminado y de esto vamos a necesitar 2. Así es como yo realicé los ojos. Corté un poquito del fieltro un poquito más grande que la circunferencia de nuestro ojito, para que me quedara de esta manera. Y para la nariz también voy a cortar con un fieltro negro. Ahora es el turno de coser nuestras piezas. Yo ya tengo colocados los ojitos. Ahora en el centro voy a colocar la naricita. Voy a rellenarlo con un poquito de vellón y lo colocaré más o menos a esta altura de los ojos, como a la mitad. Y procedo a coserlo. Lo voy a sujetar bien firme con unas agujas. Una vez terminado de coser la nariz, vamos a realizarle estas líneas. Procedo a hacerle esta formita a la nariz. Salgo por una de las esquinas, meto por el centro, vuelvo a salir por el otro lado de las esquinas y vuelvo a meter por el centro. Salgo por debajo y luego vuelvo a ponerlo por el centro. Y ahí le doy forma a nuestra naricita. Una vez terminado de darle la forma, escondemos la hebra por adentro. Con un poquito de fieltro negro corté la formita de la nariz y se la pegaré en el centro. Una vez terminado esa parte voy a coser los cuernitos. Una vez cosidos voy a colocar el pelo. Voy a empezar de abajo hacia arriba por si me ha quedado más largo de lo deseado. Que no vaya a tocar esa costura que nos quedó por fuera en la cabeza, que ahí es donde coseremos el cuerpo. Vamos a ir ubicando nuestro pelito por alrededor de la cabeza, lo fijamos con alfileres para que se nos haga más fácil de coser. Una vez ubicado todo el pelito, procedemos a coserlo a la cabeza. Acá te muestro cómo lo realicé yo. Saco la aguja por un lado, atravieso el pelo por donde está el punto y lo vuelvo a meter por el mismo lugar. Me salteo unas 2 o 3 puntos, ustedes se manejan ahí, y vuelvo a hacer lo mismo. Paso la aguja por entre medio del cabello y vuelvo a pasar por el mismo lugar. Y así hice por todo alrededor. Así nos debería quedar y ahora es el turno de colocar el cuerpo. Lo coseremos por todo alrededor de esa costura que nos quedó visible. Lo vamos a fijar y luego lo vamos a coser. Yo lo cosí de esta manera. Agarro la hebra delantera de un lado y paso por la hebra que nos quedó visible del otro. Vuelvo a pasar por la hebra delantera de un lado y paso por la hebra que se ve visible de la cabeza. Y así por toda la vuelta. Los bracitos irán colocados por el costado del cuerpo, de esta manera. Una vez puestos, es el turno de las piernas, que también irán por el costadito. De esta forma los vamos a coser también. A las alitas vamos a esconder todas las hebras y vamos a tratar de llevar esta punta al otro lado.
Lo vamos a ir escondiendo por dentro del tejido hasta llegar a la punta. Y ahora vamos a proceder a coser las alitas. Vamos a colocarlas justo en la espaldita. De esta forma y procedemos a coserlas. Y también vamos a aprovechar a colocar la colita. Una vez terminado de coser todo al cuerpo, vamos a realizar los ojitos de nuestra serpiente. Con hilo color negro vamos a atravesar por esta parte de nuestra serpiente y salimos por uno de los costaditos. Vamos a hacer 2 líneas de cada lado. Y así es como se nos debe ver nuestra serpiente. Escondemos las hebras sobrantes y terminamos. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.